Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Una vez más acá en este canal, Gabriel S. Vlogs, este canal donde estamos hablando básicamente de todo lo que está pasando en el mundo de los deportes de combate, las MMA, y en este caso vamos a estar hablando de la UFC, con el evento que tuvimos el fin de semana pasado, que fue básicamente el UFC 316, esta cartelera donde tuvimos dos peleas por campeonato. Uno de esos campeones logró defender, obviamente me refiero a Merab Dvalishvili, y tenemos una nueva campeona. En este caso estoy hablando de Kayla Harrison, que derrotó a Juliana Peña en tremenda pelea. Este UFC realmente es como un pequeño rayito de esperanza para la mayoría de los fans y para de pronto personas que no siguen muy de cerca el deporte, porque hasta cierto punto da la oportunidad de traer nuevas superestrellas al deporte. Vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó con Merab, obviamente, con Kayla Harrison y esa supuesta pelea que va a tener más adelante con Amanda Nunes, que pues vuelve de su retiro. Y pues obviamente un poquito de la pelea de Patchy Mix, ese ex campeón de Bellator, un peleador que realmente fue un poquito dominante allá, era campeón y que en este caso hizo su debut dentro de la UFC contra el número 10, me refiero a Mario Bautista, y que pues no le alcanzó en la tarjeta de los jueces. Eso dice mucho del estado en el que está la UFC últimamente y pues bueno, tenemos que hablar un poquito de todo eso. Entonces bueno, vamos a hacer un pequeño corte para la intro y empezamos con todo el tema. Y pues bueno, como les estaba diciendo, creo que vale la pena antes de comenzar con el tema de las superestrellas y pues obviamente las peleas por campeonato que tuvimos, siento que es importante mencionar la pelea de Mario Bautista contra Patchy Mix. Se me hace que es importante mencionar esta pelea por el hecho de que Mario Bautista viene con una muy buena racha. La verdad es que viene subiendo dentro de su categoría. De hecho, no pierde una pelea desde el 2022. La verdad es que viene con una muy buena racha. Su última pelea, de hecho, había sido contra José Aldo y la había ganado por decisión dividida. Que bueno, listo, muchas personas pueden decir una u otra cosa, pero al final del día le ganó a José Aldo y eso queda en su récord. A eso se le suma que fue su séptima victoria consecutiva, entonces eso lo pone en una muy buena posición. Y sin duda es un peleador que le está luchando para subir dentro de los rankings y posiblemente en el futuro tener una pelea por el título. Este peleador está muy joven, apenas tiene 31 años. Y le tocó nada más y nada menos que darle la bienvenida a Patchy Mix. Para muchas personas de pronto no es un peleador muy conocido. Este peleador realmente viene de Bellator, donde era realmente el campeón. Y no perdió una pelea desde el 2020. Tiene un récord de 20 victorias. Bueno, en este caso ya 2 derrotas, pero su segunda derrota que ha tenido en toda su carrera profesional realmente fue ese debut que tuvo dentro de la UFC. Y la verdad es que me pareció bastante curioso, y la verdad es que la razón por la que quería mencionar esa pelea específicamente es porque ese tipo de peleas demuestra que hay muy pocos peleadores fuera de la UFC que realmente tienen el nivel para ser un top 10. Y lo digo porque este peleador, a pesar de ser campeón, de haber defendido varias veces su título y ser un peleador que es muy bueno en el piso, que logra muy buenas sumisiones. De hecho, de sus 20 victorias, 13 han sido por sumisiones. Y bueno, ahorita que viene a hacer su debut dentro de la UFC, realmente como que deja mucho de qué hablar. Siento que definitivamente al pelear con un top 10 y no ser demasiado superior de una manera como muy contundente, eso hasta cierto punto dice mucho de lo que son otras compañías de MMA. Y lo decía porque obviamente recientemente tenemos el caso de Alexander Pantoja, que peleó contra Kaya Sakura, que de hecho también era campeón en otra compañía de MMA, creo que se llama Rinzin, que es una compañía japonesa, y pues obviamente lo terminó finalizando en el segundo round. Y se supone que estaba peleando contra uno de los mejores, y pues vimos lo que pasó en ese caso. Tenemos el caso de Michael Chandler, que pues bueno, no era el mejor peleador dentro de Bellator tampoco, pero pues no le ha ido bastante bien desde que hizo su debut dentro de la UFC. Obviamente por allá está Ben Askren. Tenemos el caso de Francis Ngannou, que también estuvo peleando en PFL y terminó finalizando esa pelea en el primer round. Entonces como que eso dice mucho del nivel que tienen peleadores dentro de otra compañía y el nivel que tienen los peleadores dentro de la UFC. Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Sentía que era como una mención honorable el desempeño que tuvo Mario Bautista al no dejarse de un ex campeón, y pues la verdad es que lo pone en una muy buena posición. Creo que sigue rankeado como número 10, pero pues bueno, ya creo que después de haberle ganado a José Aldo y pues obviamente haber ganado a Patchy Mix, tiene una muy buena oportunidad de seguir subiendo en los rankings y pues en el futuro seguir pidiendo peleas mucho más interesantes.
Pero ya con eso yo creo que podemos empezar a hablar de las peleas por el título, que realmente fue lo que más me llamó la atención de este evento. Y pues bueno, vamos a empezar por la pelea de mujeres, que fue la pelea de Juliana Peña contra Kayla Harrison. Esta pelea me llamaba muchísimo la atención desde el principio. Sé que para muchas personas, digamos, Juliana Peña no ha sido la mejor campeona que hemos tenido. Y de hecho lo decía hace un par de semanas que estábamos hablando en mi otro programa, en Martes Marciales, en el canal de MP Sports, que definitivamente las categorías de mujeres necesitan como otra vez una superestrella, esa persona que haga que el público se emocione mucho por ver esas peleas. Obviamente recordamos el caso de hace años de Ronda Rousey, Holly Holm, Miesha Tate, obviamente las peleas de Amanda Nunes, que eran peleas bastante interesantes, eran peleas que a la mayoría de la gente le interesaba muchísimo ver, que eran peleas entretenidas, que eran peleas con finalizaciones, muy buenos knockouts, sumisiones. Y siento que en los últimos años no hemos tenido realmente una peleadora que llame tanto la atención. Obviamente tenemos peleadoras muy buenas, o sea, activa sigue Valentina Shevchenko. De esa época obviamente tenemos a Zhang Weili por ahí. Entonces como que, o sea, sí tenemos nombres interesantes, pero no son los nombres que más llaman la atención. Y hemos visto en los últimos años que Valentina Shevchenko como que se ha vuelto muy técnica. La verdad es que son interesantes sus peleas, pero al no tener tantas finalizaciones últimamente, como que a la mayoría de la gente no le está llamando tanto la atención ver ese tipo de peleas. Obviamente Zhang Weili es una peleadora que realmente tampoco ha logrado vender mucho dentro de la UFC, a pesar de que es una peleadora muy buena. Y nombres bastante grandes que teníamos antes, como Rose Namajunas, como que poco a poco van bajando dentro de los rankings, pues por el desempeño que han tenido. Siento que es como un momento bien complicado en las categorías de las mujeres. Entonces el hecho de que Kayla Harrison sea la nueva campeona y que lograr ser la campeona de la manera que lo hizo, pone a las categorías de las mujeres otra vez en un muy buen nivel, sobre todo porque no solamente finalizó, o sea, dominó toda la pelea, logró finalizar al final, pues bueno, al final del segundo round, finalizó la pelea, valga la redundancia, sino que lo primero que hace es de una vez retar a la GOAT, a la mejor de todos los tiempos, Amanda Nunes, que obviamente lleva un par de años retirada. De hecho, a hoy que estoy grabando son 2 años exactos desde que Amanda Nunes se retiró, en junio del 2023. Pero sigue siendo una pelea muy interesante, me llamó muchísimo la atención el hecho de que dijeran, como bueno, ambos sabíamos que eso era algo que iba a pasar, y ese es el momento perfecto para hacer la pelea. Obviamente tenemos una nueva campeona. Amanda, al estar retirada un tiempo, pues vamos a ver qué tal le ha ido, si ha estado realmente entrenando todo este tiempo. Pero siento que la diferencia que había entre Kayla Harrison y Juliana Peña era demasiado grande. O sea, la verdad es que la diferencia de fuerza, de velocidad, obviamente de cómo se movían en el piso, era una diferencia bastante grande, y siento que esa diferencia no la vamos a ver en una pelea con Amanda Nunes, por más que sea una peleadora que lleve 2 años retirada. Amanda Nunes simplemente es demasiado buena, y la verdad es que es una peleadora muy completa. Si uno se para enfrente de ella a intercambiar golpes, la verdad es que sí es una peleadora peligrosa, pero si uno se va al piso a intentar, pues en el grappling, a intentar someterla, realmente sigue siendo una peleadora muy peligrosa. Entonces eso lo hace una peleadora muy completa, y definitivamente es uno de los retos más complicados que va a tener Kayla Harrison. Me llama mucho la atención ver el tipo de estrategia que cada una de ellas va a montar, teniendo en cuenta que ellas ya se conocen, ya han entrenado juntas, ambos entrenaron un tiempo dentro de American Top Team, ese gimnasio en Florida. Ambas vienen de ese gimnasio, pues estuvieron entrenando un tiempo ahí. Ambas sabían que era una pelea que eventualmente iba a pasar, y la verdad es que es una pelea muy emocionante. Siento que eso vuelve a traer muchísimo público a las categorías de las mujeres. Siento que muchas personas van a estar realmente emocionadas al ver quién es la mejor de las mejores. Siento que ahí se decide definitivamente quién es la mejor del mundo. Pues obviamente en lo personal, Amanda Nunes es de mis peleadoras favoritas, y ya siempre que me preguntan quién es su peleador favorito de hombres o mujeres, mi respuesta siempre es Amanda Nunes. Siento que nadie más ha logrado lo que ella logró, ser campeona en 2 categorías, defender sus 2 títulos en esas 2 categorías, y pues al ser una peleadora tan completa sigue siendo como una de mis peleadoras favoritas. Pero el hecho de que Kayla Harrison entre a la UFC y pues obviamente que se vuelva campeona, vuelve a subirle el nivel. La verdad es que siento que eso es lo que necesitamos ver, vuelve a subirle el nivel muchísimo, porque justamente Kayla Harrison trae lo que le faltaba, trae como una persona carismática, que sepa vender las peleas, que sea, obviamente el striking no es el mejor, pero la verdad es que al ser tan fuerte se vuelve muy peligroso para cualquier otro oponente dentro de esa categoría. Entonces siento que vale mucho la pena, y realmente ya la quiero volver a ver. Quiero volver a ver a Kayla Harrison dentro del octágono. Vamos a ver si anuncian esta pelea para este año o para principios del próximo.
pero muy bien, la verdad es que muy contento con que Kayla haya logrado eso, me emocioné bastante, tengo que decirlo, y siento que va a ser una buena campeona porque de ahí en adelante tiene peleadoras muy peligrosas también, pero ya sabe vender, realmente sabe vender sus peleas, entonces, bueno, esperemos lo mejor. Y la última pelea, obviamente la pelea estelar, que fue la pelea que tuvimos de Merab Dvalishvili contra Sean O'Malley. Recordemos que esta es una revancha, esos dos ya se habían enfrentado en septiembre del año pasado, una pelea que Dvalishvili dominó de principio a fin. La verdad es que no hay mucho que se pueda decir de esa pelea. Hasta cierto punto he escuchado a muchas personas que decían que hubo momentos en los que Sean O'Malley le fue bastante bien, que de pronto pudo haber ganado un par de rounds, pero en lo personal siento que defendió bastante bien y la primera pelea totalmente es para Merab Dvalishvili. Y se decía mucho, cuando empezamos a hablar de la revancha se decía mucho de cuál iba a ser el estado de Dvalishvili, obviamente cuáles iban a ser las mejores de Sean O'Malley, que había dicho que pues, para esta pelea en preparación había cambiado mucho de su estilo de vida, había dejado de fumar ciertas cosas y había cambiado mucho su alimentación, su forma de entrenar y realmente se le notó una gran mejoría. La verdad es que toca darle flores a la persona que se los merece y en comparación a la primera pelea que ellos dos tuvieron, se notaba que Sean O'Malley entró bien, entró concentrado, entró con una buena estrategia, entró boxeando bastante bien, pero Merab Dvalishvili simplemente es demasiado bueno. Realmente no hay más que decir, es demasiado bueno dentro de esa categoría. Tiene un cardio increíble, el man literalmente tiene 3 pulmones. No sé cómo hace para no cansarse. Es literalmente uno de los mejores cardios que hemos visto dentro de la UFC. Solamente me acuerdo un poquito del cardio que tenía Tony Ferguson en su momento. Para los que no recuerdan, Tony Ferguson también era un peleador que tenía muy buen cardio. Y de hecho, hasta cierto punto, Merab Dvalishvili creo que lo supera por bastante. Y a pesar de que su estilo es la lucha, o sea, Merab Dvalishvili, todo el mundo sabe que el peligro más grande que él tiene no solamente es ese cardio, sino esas habilidades que tiene para llevar las peleas al piso y ganarlas desde ahí a punta de puntos. Es muy bueno, es increíble. La verdad es que el hecho de que haya llevado a Henry Cejudo tantas veces al piso como lo hizo, recordemos que Henry Cejudo es 2 veces medallista olímpico en la lucha olímpica, de hecho, y este peleador lo logró llevar al piso de esa manera. Fue increíble, o sea, literalmente trapeó el piso con él. Y sabemos que Dvalishvili es demasiado bueno para eso. Siento que esta vez lo vi muy buen con el boxeo también. No logra conectar obviamente todo, no era la persona que mejor logra controlar la distancia. Sin embargo, con todas las mejoras que tuvo Sean O'Malley para esta pelea, simplemente incluso en la pelea de pies, se quedó muy corto. Se quedó bastante corto y de hecho le fue peor, pues porque la vez pasada la pelea terminó por decisión de los jueces y en este caso pues ya fue una sumisión. En este caso fue en el tercer round, entonces eso muestra realmente una mejoría bastante grande también por el lado de Dvalishvili. Pero obviamente la pregunta que queda acá es como, bueno, y después de eso ¿uno qué hace? Ya literalmente ha defendido su título un par de veces en los últimos 8 meses. ¿Qué seguiría para un peleador como Dvalishvili? Pues bueno, ahí estaban diciendo que lo que se viene es una pelea contra Cory Sandhagen. En lo personal sí siento que se lo merece, pero no es la pelea que más emociona dentro de esta categoría. Siento que una revancha contra Peter Yan creo que sería un poquito más interesante. De hecho, Peter Yan está más arriba en los rankings, entonces hasta cierto punto uno podría decir que se podría merecer más esa pelea por el título. Pero pues bueno, Cory Sandhagen está diciendo por ahí, yo la verdad siento que Cory Sandhagen, con todo lo bueno que es, Merab Dvalishvili tiene una oportunidad muy real de volver a ganar y convertirse en uno de los mejores dentro de esta categoría. Y en el caso de Sean O'Malley, la verdad es que lo pone en una situación bastante complicada, porque a pesar de que sigue estando rankeado como el número 1, ya perdió 2 veces seguidas contra el actual campeón, entonces hablar de una tercera pelea no tiene sentido. De ahí en adelante Sean O'Malley solamente tiene que empezar a defender con personas de ahí para abajo. Obviamente, como se está diciendo que Cory Sandhagen podría ser el próximo retador al título, estaría pues complicado elegirle como un nuevo oponente a Sean O'Malley. Vamos a ver qué sigue para él, pero definitivamente lo que les decía, esta cartelera lo que trae fue como mucha emoción. De hecho, la única que al final del día no se terminó yendo a decisión de jueces fue esa pelea de Mario Bautista contra Pachimik. Bueno, la otra pelea que se fue a decisión de los jueces fue la de Kevin Gastelum contra Joe Pyfer. Teníamos muy buenos nombres y que la verdad es que con estos resultados tenemos la oportunidad de revivir mucho el tema de la UFC.
porque hemos visto en los últimos meses que tiene nombres muy grandes, tiene peleadores demasiado buenos, pero no está vendiendo, yo siento que no está vendiendo lo mismo que antes. He visto que muchas personas han estado bajando la cantidad de veces que están viendo como la UFC, su emoción cada vez que, pues, que publican una cartelera. Entonces siento que este tipo de cosas como que abre la puerta a que más personas en el futuro se vuelvan a interesar por lo que está pasando dentro de la UFC. Y pues bueno, el hecho de que Kamaru Usman vuelva este fin de semana también a pelear contra Joaquín Buckley, que es contra ese peleador que viene creciendo bastante. Es una cartelera interesante. Siento que tenemos la oportunidad una vez más de revivir la UFC y pues obviamente el próximo UFC numerado, que es el UFC 317, que tenemos a Ilia Topuria contra Charles Oliveira, a Pantoja contra Kai Kara France. Entonces bueno, siento que se revivió un poquito hasta cierto punto el tema de la UFC, porque las últimas peleas, a pesar de que han estado bastante buenas, las últimas carteleras no han sido las más llamativas. El último evento numerado que tuvimos fue el de Belal Muhammad contra De La Madalena. Estuvo muy interesante esa pelea, la verdad es que fue algo que a muchas personas nos sorprendió ese resultado y pues obviamente cómo se desarrolló toda la pelea. Pero digamos la verdad, o sea, eso no fue una cartelera que vendió en absoluto. Hasta ese punto Belal Muhammad no era un campeón realmente conocido y Jack de la Madalena, a pesar de que ahora es el campeón, no es la persona más conocida y que los fans más están esperando como ver. Bueno, de pronto eso puede cambiar un poquito con el resultado de su última pelea, pero realmente no era el peleador que más llamaba la atención ver. Obviamente esa pelea que tuvimos de Valentina Shevchenko, que pues fue decisión de los jueces, y lo que les venía diciendo, que cada vez más vemos una Valentina Shevchenko demasiado técnica, pero que se queda corto al momento de finalizar una pelea, que es realmente algo que vende. O sea, no lo podemos decir. A mí la verdad me gusta mucho cuando las peleas son así de técnicas, pero cuando una peleadora, un peleador, lleva mucho tiempo como sin finalizar una pelea, a punta de decisiones una y otra vez, eso complica mucho vender su próxima pelea, pues porque no viene con la racha más llamativa para los fans. Y no solamente me refiero a los fans que realmente estamos viendo el deporte constantemente, sino para las personas que de pronto casualmente ven un evento de UFC. Siento que ese tipo de cosas no llama mucho la atención y pues obviamente hace que sea mucho más complicado venderlas. Sin embargo, lo que les decía, este UFC 316 me emocionó bastante porque siento que vuelve a haber una esperanza. Hay posibilidades de tener otra vez como una superestrella o alguna super pelea. Entonces, pues bueno, está bastante interesante. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan de este UFC. ¿Qué opinan del UFC que viene este próximo fin de semana de Kamaru Usman contra Joaquín Buckley? ¿A quién les gustaría ver pelear? ¿Qué cree que va a pasar con Jon Jones? ¿Será que el man efectivamente está evadiendo esa pelea de Tomás Pinal o definitivamente ya está intentando vender mejor esa pelea? Vamos a estar haciendo más videitos de este tipo, entonces recuerden suscribirse para que no se pierdan esos videos y pues bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.